Bueno, muchísimas gracias. Gracias, maestra Cinti, por permitirnos su conocimiento. De hecho, este tema que ustedes pueden ver, chicos, es un poco complicado hablarlo en el término criminológico, ¿no? Y de hecho, en Facebook apenas hubo un gran dilema, ¿no? Había unos que comentaban que por estos temas en algún momento pues los criminólogos no empezaban a tener conocimiento en esta parte. Pero bueno, ahorita viene lo más importante de lo que es forense. Mm, el hecho es que muchos pensarán que nosotros los criminólogos no necesitamos de saber de trastornos de personalidad. Y le voy a dar contestación no sé si fue una chica que nos dijo ahí en Facebook, ¿no? Ahí en la página de líderes forenses y creo que también de el Colegio Ilustre de Criminología y Criminalística y también de la parte de consultoría forense, ¿no? No, sí, cierto, tenemos que saber de esto. ¿Y saben por qué? El gran problema que tenemos es que muchos en las carreras que nosotros nos han dado o que nos han impartido a lo largo de pues, lo que es criminología y criminalística, no nos adentramos a estos temas porque lo vienen como una materia más y algo expectativo que lo tiene que dar un psicólogo. Y sí, literalmente lo tiene que dar un psicólogo. El hecho es de que en esta proyección que está haciendo la maestra Cinti, nos sirve para la criminología forense. Porque si ustedes no conocen de los tecnicismos que maneja el psicólogo, que maneja un psiquiatra, ojo acá, ustedes no van a poder aplicar la criminología forense. Y de hecho, esa es la parte importante que nosotros queremos tocar en criminología forense. La parte criminológica nos va a incitar muchísimo a dar un aspecto de ¿qué ayudo? ¿Para qué ayudo al juez? ¿O para qué en algún momento yo tengo tantos conocimientos? Porque somos una ciencia interdisciplinaria y multidisciplinaria dentro de este enfoque. Y nos da la expectativa de que no podemos hacer más cosas que entender la conducta antisocial. Y no estamos perdidos, porque para entender la conducta antisocial tenemos que saber un sujeto si tiene algún trastorno. Obvio, yo solamente voy a identificar los signos y los síntomas y ya la parte de terapias, esto del tratamiento le corresponde a un psicólogo clínico. Pero si yo no sé de estos temas, yo no voy a hacer criminología forense. Esta parte en México hoy en día, en el proceso penal, no tiene un objeto, ¿ok? Y no tiene un objeto porque no nos han dado la oportunidad al criminólogo relativamente que trabajemos con los jueces, que trabajemos con los ministerios públicos y que trabajemos en una parte, en un trabajo en equipo. Por eso la criminología forense se va más al esclarecimiento del hecho, a proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. De hecho, está en nuestro sistema penal acusatorio. Ahora yo les pregunto, ¿el criminólogo forense funciona bien, muy bien en el sistema penal acusatorio? Sí, sí funciona. El gran problema es que muchos abogados, muchos jueces, muchos ministerios públicos desconocen de lo que es lo forense y desconocen de lo que podemos hacer y desconocen del trabajo que podemos realizar y desconocen perfectamente qué puede hacer un criminólogo. De hecho, la Fiscalía de Nuevo León, me pareció algo muy tonto, perdón que lo diga, pero coloca la imagen de un criminalista la imagen de un dibujito del criminalista levantando indicios y dice, feliz día del criminólogo. Y yo me quedo así, o sea, ¿una fiscalía no conoce el trabajo de un criminólogo? ¿O tenemos que enseñárselos? Y de hecho había otro chico, un alumno que comenta que está en Nuevo León, me dice, oiga maestro, perfectamente está mala imagen, si es cierto, tiene usted razón, porque literalmente cuando piden las convocatorias para las fiscalías, piden más abogados y piden más psicólogos y otro aspecto, pero al criminólogo lo segrega. Pero ni siquiera la propia fiscalía pone una imagen congruente de lo que hace un criminólogo, porque desconocen su trabajo. Y esa es la gran aberración que tenemos en México.
De hecho, hay una crisis forense, ustedes lo pueden ver. Vean las estadísticas, nos dicen que se resuelven solamente de 10 casos, solamente resolvemos 2. Imagínense en un porcentaje que tengamos. Y eso si bien nos va, si tenemos denuncias, si hay las denuncias, porque el ciudadano tampoco quiere participar. Y ahora, vuelve otra pregunta. Hay una alumna que luego me pregunta y me dice, oiga, profesor, yo estoy trabajando con un juez, pero ¿qué podría yo hacer? Bueno, esto es lo que podemos hacer. Ahora, la gran pregunta de ustedes que están viendo esta conferencia, ¿qué quieren ser? Una cosa es criminología y otra es ser un criminólogo forense. ¿Sí? Ya desapéguense de todo eso. Lo que les enseñaron en la universidad es criminología y lo que ustedes van a trabajar son forense. Y entonces ahorita vamos a ver cómo se va a conjuntar la criminología con la criminalística, porque aquí es donde le vamos a dar un auge de lo que ustedes van a hacer en el campo laboral, y hay unas formulitas que esto lo manejan muy bien los españoles, y que de hecho si ustedes no les gusta leer, pues van a tener que leer, señores, porque si quieren adentrarse a ser buenos forenses y quieren ser criminólogos forenses, esta es la época en la que nosotros empezamos a trabajar y lo que puede hacer un criminólogo forense en una escena del crimen. Porque muchos dicen, me ha tocado muchos. No confunda que el criminólogo tiene que estar en la escena. A ver, es que yo no voy a ser el técnico, yo soy criminólogo, bueno, yo soy los dos, criminólogo y criminalista. Pero yo no voy a llegar a un nivel técnico que hace el criminalista, a embalar, etiquetar, en la parte de llevar mis métodos de búsqueda, mis técnicas de búsqueda. Yo no voy a hacer eso. Yo solamente voy a observar lo que hay en escena, el comportamiento, lo contextual de la escena, el comportamiento, qué modus operandi tiene el sujeto, cómo están los indicios, qué relación tiene la víctima con un supuesto victimario, que a lo mejor puedo aplicar la técnica de perfilación criminal, que puedo verlo de un aspecto deductivo e inductivo, sí. Pero acá también lo que más me causa este tema es que ustedes le han querido copiar a las series de mentes criminales. No, señores, o sea, váyanse a Estados Unidos, los que tengan oportunidad de viajar, vayan y pregunten a los del FBI. Oigan, ¿y hacen realmente lo que está en mentes criminales? Y les van a decir los del FBI. En cuántico les van a decir la unidad de comportamiento, de análisis del comportamiento, les van a decir no. O sea, lo que nosotros hacemos posteriormente es vincular casos. Vinculamos casos que se pueden hacer vinculación de carpetas, y entonces de ahí, si nos damos cuenta que hay un asesino serial, obviamente trabajamos en equipo con las policías científicas, que son los criminalistas de esa área, y también participamos con los detectives, porque allá sí hay detectives, acá en México no tenemos detectives. Entonces hacen una compaginación de trabajo en equipo y empiezan a hilar todas estas del modus operandi. Si existe una firma, hacen el trabajo victimológico, pero lo más esencial cuando ustedes llegan a una escena, el criminólogo lo que va a tratar de hacer no va a ser lo técnico del criminalista. El criminólogo va a observar, va a ver comportamientos. Y obviamente si vamos a un nivel mucho más alto, el nivel forense es que el sujeto ya tenga todo lo que esté integrado en la carpeta de investigación y pueda dar una opinión. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Primero, rescatemos qué es la criminología como ciencia. Bueno, utilicemos el método científico. En el método científico vamos a utilizar un proceso, vamos a tener una respuesta, vamos a tener preguntas específicas, que también nos va a ayudar la criminalística, porque se van a preguntar qué, cómo, cuándo, por qué. ¿Qué fue lo que lo motivó al sujeto? ¿Qué motivo tuvo que haber pasado para que a lo mejor hicieran este homicidio? Para que hicieran este feminicidio como tal. Se tienen que saber de leyes, tienen que saber de derecho penal y derecho procesal penal. O sea, no se les incumba que ustedes como criminólogos no deben de saber del nuevo sistema, tienen que saber. Tienen que acumular un conocimiento científico, tienen que dar ilustración de que provienen los eventos, tienen que hablar de la problemática a través del método científico. Para que nosotros lo convirtamos en una ciencia, tiene que tener un cuerpo ordenado de conocimientos, de principios, orientado a la realidad, y tiene conclusiones susceptibles a la prueba. Susceptibles a la prueba, la evidencia física y la evidencia del comportamiento. Y hay ciertos temas que ahorita vamos a tocar en el cual van a decir ustedes, wow, yo estaba cerrado de lo que no podía hacer un criminólogo. El criminólogo trabaja multidisciplinariamente
interdisciplinariamente y tanto estudia el crimen en un nivel que conductual, al criminal en un nivel individual y las víctimas que son lo más importante, porque a veces la víctima te va a reflejar ciertamente ciertas características que tiene el victimario. También te puede ayudar el criminólogo en la pena. No podemos seguir estas penas que pueden ser que cadena perpetua, y la mayoría de la sociedad se pregunta, cadena perpetua a homicidas, a violadores. Espérense, a ver, vean lo que explicó en algún momento la maestra Cinti. A ver, váyanse al introspectivo de ese sujeto, cómo fue creado, sus factores de riesgo, cómo el mismo ambiente te convierte en algo. A ver, ¿hubo una conducta prosocial para que debatiéramos el que el sujeto no hiciera esta conducta? No, no lo hubo. Hubo prevención por parte de las instituciones públicas, de la Secretaría de Seguridad Pública, en el trabajo que hace un criminólogo en Secretaría de Seguridad Pública, trabajando programas de prevención. Sus clásicos programas de prevención que ponen, y perdón si a alguien les ofende, empiezan a repartir folletitos a lo menso, y realmente la gente, imagínense en una comunidad, en un municipio, que a la gente ni le gusta leer. Lo que va a hacer es que lo va a enrollar y lo va a tirar. No hay una conexión entre policía y una seguridad ciudadana. No lo hay. Ahora yo les digo, el criminólogo no ayudaría en seguridad pública, sí, pero también ayudaría muchísimo en la parte forense. El criminólogo en sí tiene un rol de estudiar e interpretar y explicar el crimen. No se les olvide. Estoy cansado de decírselo cuando voy a una universidad, cuando vamos a lo mejor a dar una conferencia. La mayoría de todos se avientan la definición de Quirós Cuarón. La criminología es una ciencia causal explicativa. Ya me la sé. No necesito que te la aprendas. A ver qué vas a hacer. Vas a estudiar e interpretar el crimen, pero no lo vas a hacer de una forma técnica de la policía científica. Vas a ser una policía de inteligencia. Es la gran diferencia entre una policía científica y una policía de inteligencia. Y ahí es donde entra el criminólogo. También es muy importante que ustedes entiendan los niveles de interpretación, crimen, criminal y criminalidad. Cuando ustedes se los aprenden, realmente ustedes van a tener. Y la otra conjetura, que tienen en varias universidades, perdón que se los diga, dando abogados criminología, ¿no? Bien bonito, porque tampoco tienen un dilema de interpretación de las leyes, pero no tienen un nivel de interpretación de la criminología. Y esto, ahora, no estoy diciendo que no lo pueda hacer, pero si lo va a hacer, por lo menos que se tenga y se familiarice con lo que es la criminología y lo que hace la criminología. En el aspecto forense, recuerden que nosotros como criminólogos vamos a ayudar, vamos a dar nuestra opinión al juez, que eso es lo más importante que puede concebir. Ahora, nuestro sistema de justicia penal, en este sistema de justicia penal existen leyes, reglas, procedimientos. Se tienen que manejar el procedimiento penal. Tenemos la etapa inicial, la etapa intermedia y la etapa de juicio oral. En la etapa inicial tenemos la etapa inicial y la etapa complementaria, que puede salirte de la tangente cuando no es un delito que podríamos decir que es grave, y a lo mejor adquieres la reparación del daño y en algún momento esa reparación del daño también te sale, porque no es un delito que pasa más de 5 años de pena. Entonces, como tal, se le tiene que dar un seguimiento, ¿sí? Pero también se tiene que hacer un análisis de riesgo del sujeto, porque no sabemos cómo es él, a qué se dedicó toda su vida. A lo mejor este delito fue porque en algún momento lo realizó porque pues se le prestó para realizarlo, no un delincuente habitual, un delincuente común, ¿no? Que lo podemos tener. Bueno, se prestó. No hubo ningún otro factores de protección que evitaran que lo realizara. Ok. Entonces, en este aspecto, ojo, familiarícense. Tenemos al acusado y tenemos a la defensa. El acusado necesita, en su aspecto, testigos expertos, peritos, y la defensa se va a encargar en algún momento de focalizar estos testigos particulares. Y el acusado, en algún momento,
que va a representar el gobierno y a los ciudadanos tienen derecho a una defensa adecuada y el debido proceso. Les estoy hablando también que todo sujeto que está inculpado por un delito tiene que tener derechos humanos, ¿sí? Y perspectiva de género. La perspectiva de género es algo muy importante que el criminólogo tiene que manejar. Todos los protocolos por haber, el protocolo de homicidios y homicidios múltiples, el protocolo de feminicidio que lo tiene la ONU en algún momento, el protocolo de feminicidios que lo tiene cada estado, protocolos hasta de linchamiento que ya existen para las policías, protocolo del uso de la fuerza que en un momento, en el caso del chico del actor, también dijeron, oigan, ya todos opinan, no todos son los expertos y ya todos dijeron, oye, sí lo mataron, no lo mataron. Bueno, ahí tendríamos que dejárselo al nivel técnico de la criminalística, pero algo que sí estamos seguros es que no respetaron los protocolos que están establecidos como tal para el ejercimiento policial. Y eso que les quede claro, ellos sobrepasaron el uso de la fuerza. Eso no se puede hacer. Yo me puedo escapar y no por eso me voy en mi carro y a lo mejor me quieren detener, pero no tienen derecho a haberme disparado porque yo en ningún momento saqué un arma para dispararles. No estaba en riesgo su vida de los policías. Ellos lo hicieron. Y eso es lo que tenían que estar checando y dejárselo a las fiscalías. Ven qué tan falso tenemos el sistema mexicano que no están utilizando nada a lo forense y están dejando todo a las expectativas y también están creando de verdad esa inconsistencia en el propio ciudadano que no cree en la justicia, ¿ok? Recuerden que en nuestro sistema de justicia penal hay una fricción adversarial porque es lo que dice la defensa y es lo que dice el acusado. Obviamente los abogados, aunque sea culpable su cliente, van a tratar de defenderlo. Pero yo siempre he tenido una idea muy clara y precisa. Si fuéramos muy buenos peritos, los de las fiscalías, el abogado lo que tendría que hacer solamente a teñirse a un juicio abreviado, porque son tan buenos los datos de prueba y los medios de prueba que se van a desahogar, entonces seguiría teniendo trabajo el abogado, no tendríamos por qué. Pero como en dado caso los peritos oficiales se les ha pasado los protocolos, pues contratan un perito que ya tiene más experto, que ya estuvo en fiscalía y que se cansó de estar en la fiscalía y ahora es un buen perito particular o un testigo experto, y entonces lo que va a hacer es, no se hizo este protocolo y existe la duda razonable, aunque no tanto se interpreta en México, pero existe la duda razonable. Este es nuestro sistema de justicia, el que tenemos, el del acusado y la defensa. Recuerden que el Ministerio Público tiene que dar datos de prueba, porque yo soy inocente hasta que se compruebe lo contrario. Como tal, acumulo datos de prueba, como tal, doy medios de prueba que también son importantes para nosotros. No sé si hasta aquí voy quedando claro a dónde voy con la criminología forense. Porque si no está claro, de verdad díganlo, ¿no? Que para mí es muy importante que ustedes en algún momento, pues me digan, ¿sabes qué? Es que no entiendo, yo soy criminólogo, ¿no? Al final de cuentas, pero no entiendo tanto el sistema, porque yo he visto en varias universidades que les cuesta, a los criminólogos les cuesta un trabajo entender el sistema procesal, el sistema acusatorio y el derecho procesal, y la parte del sistema penitenciario. En el sistema penitenciario va a haber cambios también, ojo, porque si ustedes aplican bien la criminología forense, van a tener sujetos que mediante la parte de su análisis de riesgo, el mismo juez va a decir, en lugar de darte 40 años, ¿sabes qué? Te doy 20. Y no vamos a tener un sujeto 40 años o cadena perpetua. Es ilógico que también las personas y los ciudadanos hablen de cadenas perpetuas, y menos que un experto en criminología les puede decir, oigan, aumentamos más las penas. A ver, ¿quién paga los centros penitenciarios? ¿Quién paga los cerezos? El mismo ciudadano. Aunque recuerden que en México ya tenemos la parte de que hay cerezos que recuerden que ya los tienen privatizados, ¿ok? Entonces ahí también qué función se hace, porque si no, entonces también ahí no hay una reinserción o una resocialización, no hay nada. Y entonces ahí donde estamos cayendo en este meollo de que no estamos aplicando nada de lo forense.
Lo forense se aplica más al sistema de justicia penal, ¿no? Que eso es lo más importante que nosotros podemos tener. Hay una fricción, recuérdenlo. Si tienen alguna pregunta, nada más activen su micrófono, por favor, para que lo podamos analizar y les pueda dar una respuesta. En la composición del sistema de justicia penal, recuerden que siempre va a ser la aplicación de la ley. También tenemos los servicios forenses, la judicatura, que en este caso tenemos al juez. Aquí yo les pongo jurado porque en otros países, como en Estados Unidos, utilizan al jurado para segregar una sentencia, ¿ok? Y aquí en México solamente el único que lo hace es el juez. Y las correccionales, que son los centros penitenciarios, que en algún momento ahí opera muchísimo la parte que si existe la parte de la prisión preventiva, la parte de libertad condicional, la parte de cómo se administra un centro penitenciario, la rehabilitación del sujeto, si existe un buen tratamiento, si existe una libertad condicional, la acusación o la ejecución de alguno de los delincuentes, porque recuerden que en Estados Unidos hasta tienen la parte de pena de muerte, acá en México no lo tenemos, ¿no? Y recuerden que cómo opera por municipios, por el estado o de forma federal. Recuerden que ahí también tenemos que manejar muy bien la parte del sistema penitenciario. Estos son la composición de un sistema de justicia penal que tiene que manejar el criminólogo forense y que tiene que saber de todas las leyes, qué servicios forenses también tenemos, la judicatura, qué es lo que hace un juez y las correccionales, que también son muy importantes, o los centros penitenciarios. El dominio de la criminología y los criminólogos. En esta parte, la criminología proporciona una base multidisciplinaria. ¿En dónde? En el gobierno, en las personas, el mismo comportamiento y la ley. Sin embargo, los límites de la criminología nunca se han definido adecuadamente, teniendo como resultado una cantidad no pequeña entre el engaño y brigandría como tal entre sus practicantes. O sea, todavía no creen que el criminólogo puede hacer algo bueno en el sistema acusatorio y mucho menos en el sistema de justicia. Pero ahora es lo importante que nosotros podemos tener. El dominio de la criminología es vasto, involucra cualquier campo práctico y que cruza en el nivel de estudio del científico del crimen y de la criminalidad y sobre todo del criminal. Ojo, el nivel de estudio del criminal lo tienen que dejar a un estudio del comportamiento, pero también recuerden que van a afianzarse con el trabajo interdisciplinario que se haga en los centros penitenciarios o también afuera en la sociedad, de cómo voy creando ciertos ciudadanos, de ciertas políticas públicas, políticas criminológicas que puedan ayudar a prevenir que un sujeto se convierta en un delincuente. Eso es lo importante que nosotros podemos tener. ¿Qué clasificación de las principales áreas de investigación criminológica puede manejar un criminólogo forense o un criminólogo, para que lo puedan entender? Bueno, puede hacer el estudio y el desarrollo de métodos de detección de delitos y reconstrucción. Esto es hablando de una forma de inteligencia y una parte también de lo que puede trabajar con el criminalista y con los servicios forenses. El estudio y desarrollo de métodos de identificación criminal, igual también trabajado con la policía científica y la policía de inteligencia. El estudio de los motivos y causas y consecuencias del delito. ¿Qué consecuencia? ¿Cuál fue la causa? Porque aquí va un dilema. ¿Se acuerdan cuando les enseñaban en criminología en sus primeros años? Les decían, vamos a buscar la causa de lo causado. Y todos los alumnos se quedaban de así, ¿qué es eso? ¿No? ¿Cómo lo hago? ¿No? Ah, pues bien fácil. Es que un sujeto, una causa puede provocar otra causa y viceversa otra causa. Si yo quiero reinsertarlo a una sociedad, tengo que empezar desde la primero que lo provocó hasta ahorita que ya le estoy dando un tratamiento. Ahí vamos a hablar. Y también las motivaciones, ¿ok? El estudio del delito y la conducta desviada, porque no quiero que también confundan que es un delito. El delito está tipificado en un código, pero una conducta desviada la podemos tener cualquiera. No respeta las normas sociales en algún momento. Una conducta desviada puede ser que no respetas ni a tu propia familia, que no sigues los lineamientos que están en tu propia familia. Hay peleas entre hermanos,
sobre todo también en algún aspecto eres un sujeto muy agresivo, ¿vale? Pero no has caído en ningún delito. Eso también, el estudio de las tasas de criminalidad, el estudio de las víctimas del delito, que hasta la fecha apenas sale lo más ilógico que me parece, crean una unidad de atención a víctimas a nivel nacional. ¿Y qué creen? ¿Ustedes creen que tienen a criminólogos? Es más, cuando empezaron a mandar, los chicos que egresaron, empezaron a mandar su currículum, su currículum, obviamente, ¿qué pasa? Aceptaron a puros abogados y ninguno aceptaron a criminólogos. Vean hasta qué forma estamos, en el cual obviamente sí no se puede trabajar en este aspecto, ¿ok? El estudio de procesos, interacción y procesos del sistema de justicia penal, ahí es donde invocamos a la criminología forense. El estudio de patrones de delincuencia y disuasión, que eso también es muy importante que nosotros lo tengamos. La criminología en sí constituye un cuerpo científico de conocimiento. Lo malo está es que no nos queremos seguir preparando para poder realizar esos trabajos. Y obvio, pues como no queremos prepararnos, también otros están abarcando esa forma, y como hay otros que desconocen de la criminología, del trabajo que se hace en criminología. Bueno, los criminólogos están capacitados en temas sociales, en ciencias, en enfoques, principalmente van a tratar de explicar las causas, la explicación de estas causas, la prevención de conductas delictivas. En este campo de estudio vamos a estudiar a las personas involucradas en actos criminales, los factores causales que contribuyen a un evento criminal, la predisposición que está en mucho de nosotros y los factores desencadenantes. Lo pudieron ustedes escuchar en la otra charla. Muchos decían, bueno, ¿y ese tema para qué me ayuda? Bueno, es que muchos tenemos factores predisponentes y no lo sabemos. Pensamos que somos tan normales, pero es que también ya la normalidad, una conducta violenta ya se vuelve normal en cualquier sociedad que nosotros tenemos. También es muy importante estudiar los patrones de comportamiento criminal, tanto del pasado, y predecir su comportamiento en el futuro. ¿A qué me voy? ¿Han escuchado el término de carreras criminales? ¿Cuántos de nosotros podemos estudiar realmente, hacer una carrera criminal en todo este aspecto y tenerlo realmente enfocado y realmente tenerlo en un estudio más abierto en cuanto a qué es la criminología forense? Algo muy importante que tienen que tener ustedes y que no se les debe olvidar es que en la criminología hacemos una investigación tanto teórica y abstracta, relacionamos la identificación, hacemos escrutinios de diversos fenómenos criminales, aplicamos la práctica de la investigación criminológica y resolvemos procesos analíticos en cuestión de relacionadas a la investigación criminal, tanto en disputas también legales, incluso en problemas sociales. Esto nos lleva necesariamente a tener la criminología forense. ¿Vieron? Lo más importante es que ustedes se den cuenta que nosotros tenemos la parte importante de empezar a crear todo esto, pero no lo hemos querido hacer porque realmente no aplicamos los conocimientos realmente al sistema de justicia. Y ahí es donde nosotros, tanto la investigación teórica, tanto la abstracta, tanto la investigación criminal, no la llevamos a cabo. Y eso es lo que nos está pegando aquí en México y a nivel Latinoamérica. Perdón. ¿Quién es uno de los creadores? Hay varios, ¿eh? O sea, créanme que este tema de criminología forense no está muy viejita, es nueva, pero al final de cuentas ya se empezaron a dar ciertos cambios cuando lo tenemos en el libro de Crímenes Némesis de Luc Mais como tal. Esta es una literatura estadounidense que en 1935 se refiere a la detección científica de los delitos y de los criminales, y que proviene una perspectiva de combinación de análisis de pruebas físicas y análisis del modus operandi criminal. ¿Vieron? Ahora, ¿qué les estoy diciendo? La criminología forense tiene varias aplicaciones. La presencia de un criminólogo en la corte como perito científico del comportamiento y científico social en justicias penales.
obvio que vamos a tratar de estudiar de forma científica la delincuencia y a los criminales con el fin de abordar cuestiones investigativas y legales. Eso es la criminología forense. ¿Ustedes qué van a hacer? Bueno, lo que van a hacer es dar una respuesta realmente del estudio de ese comportamiento de ese sujeto para poder dar una valoración al juez, y el juez mismo también, si eres testigo experto, también analice lo que estamos constituyendo. Apenas me tocó un caso de feminicidio que literalmente tuvimos el feminicidio y él, en la entrevista que yo le realicé, él dice, sí, yo la maté, sí, yo le disparé, pero no quería, no fue la intención de disparar. Analiza su comportamiento en la entrevista, realmente te vas al núcleo familiar, les preguntas a los papás, a la mamá, a la hermana, y lo querían declinar como un feminicidio, ¿eh? Cuando nosotros vemos, también analizamos el lugar de los hechos y analizamos la trayectoria del disparo y el trayecto que también en algún momento te lo dan en la parte del dictamen en médico forense. El trabajo que hizo el criminalista, nos dimos cuenta de que no había ningunos antecedentes de que este sujeto fuera violento. Sí le disparó, la realidad es que sí la disparó, sí la mató, pero era un homicidio, ¿sí? Pero era un homicidio no con la intención de dispararle, sino que él se puso a jugar en el cuarto, agarró, sacó el arma y estaba jugando, la chica estaba abajo, la chica abre la puerta y él no se da cuenta cuando se voltea, él está volteado y se sube al lado de la cama y está jugando. Cuando ella se voltea, le grita, ¿qué haces? Y él se voltea y dispara, ¿no? Y a la hora de que jala, él se dispara y él pega, le da un disparo, obviamente, en lo que sería en la cabeza. Y muchos de esto, vean que analizando los dictámenes, nos dimos cuenta que cambiaron los dictámenes para que se acumulara un feminicidio. Y dije, no, o sea, no es un feminicidio. De hecho, véanlo cómo está tipificado en la ley. De hecho, vean cómo se hizo en el protocolo de feminicidios. Realmente ocuparon para ver esto. Y se dieron cuenta y dijeron, no, pues no, realmente no lo hicieron. Cuando llegamos a la escena, porque esta parte también es muy importante que les diga, nos dimos cuenta que el Ministerio Público no sabía nada de investigación criminal. Los mismos peritos de la Fiscalía de acá de Puebla, todos en la escena del crimen, metidos ahí en un cuarto de 5x5 y todos metidos y todos ya empezaban a hacer su trabajo. Y cuando me volteé y les digo, a ver, ¿qué están haciendo? Y me dice, pues vamos a empezar a trabajar. A ver, ¿tienes al fotógrafo forense? No va a poder trabajar si están 5 personas acá. ¿Cuántos son los fotógrafos forenses? Llevaron a 2 fotógrafos forenses, llevaron a 2 criminólogos y a un psicólogo. Y para esto, en la escena, se le queda la bolsa de la chica. O sea, no se la llevaron como un indicio. ¿Por qué dentro de los protocolos de feminicidio todo eso tenemos que analizarlo? Tenían que haber estudiado a la víctima. Y si se dan cuenta, los patrones de la víctima nunca compaginan con una mujer que fue violentada. Él mismo lo dice, yo acepto mi culpa, yo sé que le disparé, pero literalmente no había violencia. De hecho, ella se sale de su familia porque la violentaban psicológicamente la mamá, el exmarido, y cuando yo la conozco, ella estaba en una pandilla, pero al final de cuentas yo en ningún momento la golpeé, yo nunca le dije nada, al contrario, estábamos juntando dinero para que en algún momento pues se le arreglaran sus dientes, porque ella no tenía 2 dientes. Eso es hacer una introspección y hacer victimología forense. ¿Sí me entienden? Y ahí estás aplicando la criminología forense. Ahora, en este aspecto, las generalidades de la criminología forense tiene amplios aspectos del conocimiento múltiple de áreas. Entiende que el análisis de casos informados es el resultado de examinar objetivamente todo un sistema de pruebas relacionadas en un lugar de una parte estrecha y especializada. Es lo que les estoy diciendo. Tienen que analizar
cada uno de los dictámenes incorporados en la carpeta de investigación para que ustedes puedan dar un contradictamen y ustedes puedan, ¿qué? Realizarlo. Ojo, pueden de ser mecánica de hechos, analizan la mecánica de hechos, la mecánica de lesiones, dan un perfil criminológico, tienen que entrevistarlo, nunca se queden solamente con lo que les dice la carpeta, vayan a los familiares del victimario, en este caso del inculpado. Y también si tienen acceso, también vayan a los familiares de la víctima para poder dar un cotejo realista de lo que está pasando. Eso es lo que los va a hacer criminólogos forenses. No nada más es leer la carpeta de investigación y ya nada más sacan sus conclusiones. No, señores, generen hipótesis, generen estudios científicos, vayan de lo inductivo hasta lo deductivo, de lo general a lo particular o de lo particular a lo general, ¿ok? Otras consideraciones de totalidad es la evidencia física. La evidencia física no les va a mentir. Un criminólogo forense tiene que saber de criminalística, pero no es que ustedes van a procesar la escena. Tienen que saber de medicina legal, pero no es que ustedes vayan a levantar cadáveres. No, señores, o sea, saben porque van a interpretar esos dictámenes, los van a interpretar. ¿Qué no entienden de la parte forense? Interpretación. Saben de psicología, no van a ser psicólogos, no son psicólogos, lo único que van a hacer es con el comportamiento criminal, pero nos sirve porque somos una ciencia multidisciplinaria e interdisciplinaria. También se va a guiar se guía obviamente de métodos científicos y en este aspecto siempre va a obtener un resultado. Comparen teorías con otras evidencias. Váyanse a casos, vean los casos anteriores de moda particular, vean los casos particulares. Si tienen casos de feminicidio, valoren las conductas feminicidas de otros sujetos. Váyanse a las características individuales y después tráiganlo a su propio sujeto, el de estudio que ustedes van a tener. Utilicen la lógica, la parte analítica, el pensamiento crítico, distingan los hechos, creen suposiciones, den opiniones y generen inferencias, creen hipótesis. Por eso es el método científico el que van a ocupar ustedes. ¿Ok? Hay una gran distinción en lo que es la criminología forense. ¿Ok? Aquí, la única característica distintiva de los criminólogos forenses con respecto a cualquier otro tipo de criminólogo es la expectativa de los hallazgos que se presencia como evidencia física o es evidencia del comportamiento en el contexto de una investigación formal. En el procedimiento legal, involucra el estudio científico del crimen, la parte de los criminales con el propósito de abordar cuestiones investigativas y legales. La criminología forense se refiere al examen de casos científicos y a la interpretación de pruebas con el fin de proporcionar conclusiones de estos expertos en un procedimiento penal. ¿Funcionan los criminólogos en un procedimiento penal? Sí. Obvio, lo van a necesitar, todo abogado necesita de un criminólogo forense, todo abogado necesita de un criminalista, pero si el mismo abogado no sabe de estas ciencias, obviamente sus casos que van a defender son casi nulos, o si lo tienen es porque se van a dar cuenta que el control de detención fue mala, y esto es parte de los protocolos que están establecidos cuando un policía detiene a alguien en flagrancia, o cómo están las investigaciones desde el inicio, o que aportes nada más presuntivas, pero nunca aportes datos de prueba realmente severos en el cual tú puedas decir que realmente fue el sujeto que realizó ese acto. ¿Ok? Eso es algo muy importante que tener. Definir realmente la criminología forense, tenemos varias definiciones y ahorita las van a checar y las van a analizar ustedes. La definición de la criminología forense, vamos a decir una primera definición, es el estudio científico del delito, los delincuentes y las víctimas para su aplicación en el ámbito de la investigación criminal y la aplicación de la justicia. Ojo acá, un criminólogo forense también puede trabajar con el asesor jurídico de la víctima para que se le dé una correcta reparación del daño y sobre todo para que esa reparación del daño sea buena para evitar otra
victimización o revictimización a esa víctima, propio de un sistema, ¿eh? Eso también lo tenemos que hacer. Por sí mismo, entonces, el estudio forense se centra en el caso individual. Céntrense en su caso individual que ustedes tienen, ya que su objeto favorece a la justicia sobre una base de evidencia empírica robusta. Recuerden que el término empírico es de lo que tú ya has visto, de lo que tú ya has dado, y que debería fundamentarse en datos obtenidos de modo fiable con la ayuda de la metodología y la triangulación en el desarrollo del conocimiento del delito y del delincuente, ¿ok? La esencia realmente de un criminólogo forense es su enfoque de interés en el estudio de la escena del delito y del crimen, pero como ya se los he dicho, ustedes no van a ser los técnicos, ustedes son forenses, ustedes van a ver los dictámenes, pero si te quieres dar una mejor apreciación, ve al lugar, a la escena. Muchas veces no van a llegar ustedes cuando fue la escena, porque eso primero llaman al criminalista. Pero ve tú a esa escena, no te cuesta nada. ¿En dónde fue? Ah, fue la ubicación. A ver, me voy a familiarizar con el lugar. ¿Qué pudo haber hecho acá? Creemos hipótesis. Analicen la dinámica específica de lo que sucedió. Dinámica específica de lo que sucedió. Analicen también los múltiples factores que pudieran converger en la interacción del delincuente con la víctima. ¿Y qué resultado tuvo? Esa es la tarea realmente del criminólogo forense. Y si ustedes lo quieren ver, también es parte de la perfilación criminal, pero estoy partiendo de que yo soy un criminólogo y me gusta parte del análisis de estas evidencias en un análisis de un contexto físico. Es lo mismo que ustedes han visto en la expectativa cuando muchos dicen llamarse perfiladores criminales, hacen sus charlas de perfilación criminal, pero nunca han llevado un caso. Pero sí le copian a muchos libros de estos grandes maestros que sí son perfiladores criminales, que sí han estado en un caso forense, y ellos sí, bueno, está bien, están haciendo criminología, pero no son forenses. No te puedes constituir a ser forense cuando no has tenido un caso, cuando no lo has analizado. Vean, háganlo, practíquenlo, llévenlo a cabo. Ah, yo quiero ser criminólogo forense. Bueno, a ver, pásenme una carpeta de investigación. Me voy con alguien que ya esté trabajando y empezar a hacerlo. Y después hagan ustedes criminología forense. Pero no nada más lo hagan en libros. Necesitan ir y participar en esta parte. Si no, son criminólogos. Son solamente criminólogos, pero no van a ser forenses. Lo forense se decliva al sistema de justicia, cuando ustedes van a exponerse como testigos expertos, cuando ustedes hacen un análisis, ¿ok? Cuando su trabajo le exige predecir un riesgo social, que esto anteriormente le llamamos peligrosidad, del delincuente y la vulnerabilidad de la víctima, y sus valoraciones tendrán en cuenta y se fundamentarán. Esto nos ayuda muchísimo para la reparación del daño, porque la criminología forense también te ayuda para la víctima, pero también te ayuda también para el sujeto. ¿Qué tal si yo dejo salir un sujeto que no realizó un delito y que a lo mejor hizo lesiones o violencia intrafamiliar, ¿no? Apenas surgió un caso de que tuvieron un sujeto que golpeaba, amenazaba a la mujer, ¿no? Y ahí mismo le fijaron medidas en algún momento. Él no se puede acercar a su ex esposa y él tampoco a sus hijos, porque ya se dieron cuenta que hay un riesgo social. Es más, la misma fiscalía le tiene que dar protección a esa víctima, ¿sí? Lo mismo que pudo haber sucedido cuando teníamos el caso de la señora Escobedo, que ustedes lo pueden ver en Netflix, que es un documental, pero ahí no aplicaron nada de criminología forense, se la pasaron por el arco del triunfo, dejaron salir a un sujeto que al final de cuentas se dieron cuenta en la audiencia que él estaba pidiendo disculpas por lo que le había hecho a su hija. Y todavía los jueces le dieron la exoneración de que no tenían pruebas. Perdón que se los diga, ahí tendría que haber consultado a un criminólogo, analizado los videos, dar un receso y posteriormente, oye, ¿qué opinan? No, es esto, ¿sabe qué? No, es más, a ver, tráete los análisis de riesgo que tienen o el estudio clínico criminológico que tienen las penitenciarías, su penitenciaría o el cerezo donde está.
Pero esto también le corresponde también un trabajo profesional a los criminólogos clínicos. Si los criminólogos clínicos solamente copian y pegan, no hacen entrevistas, vamos a tener muchos sujetos que realmente no están diagnosticados de una forma adecuada. Ni un diagnóstico, ni un pronóstico, ni un tratamiento. Y obvio también, esto de la criminología forense te ayuda a predecir si en algún momento tú puedes ser puedes realizar alguna conducta delictiva. Esta es una fórmula muy pequeña en el cual lo puede utilizar el criminólogo forense. Suman la conducta del delincuente, suman la conducta de la víctima y suman la situación en la que se encuentra, por lo cual les va a dar el delito. Y este delito lo pueden ver que va a ser focalizado mediante lo que te dice el tipo penal. Hay delitos que literalmente a lo mejor fueron porque, obviamente, él trató de defenderse, un homicidio en riña, ¿no? Puede haber sido también, no es un feminicidio ni intento de feminicidio, sino lesiones. Actuaron de forma completamente diferente en ese aspecto. Y aquí algo muy importante, esta formulita les ayuda muchísimo para realizar dictámenes y poder realizarlo de una forma adecuada. Porque una de las razones que es la criminología aún no se utiliza de forma habitual en salas de justicia y en los tribunales. Porque tenemos que decirles a ellos lo que tenemos que hacer. La mayoría de jueces, abogados, no saben cómo interpretar o cómo dar sentido en una prueba presentada. Y eso es lo malo, que tampoco nosotros sabemos expresarlo de forma correcta. La retórica en cómo ustedes se expresen en un juicio oral también va a dar la fehaciencia en cómo empezar a trabajar nuestra criminología forense. ¿Ok? Y eso es importante. Yo siempre se los voy a decir, ¿quieren ser criminólogos forenses? Váyanse a una sala de juicio oral. Vean cómo testifican hacen sus testimonios los peritos, los testigos expertos. Tomen cursos, señores, pero tomen cursos con gente que realmente ya fue perito, que ya lo hicieron. No solamente esos sujetos que venden sus cursos en algún momento que son solamente académicos. No tiene nada que ver, es muy diferente lo académico a la práctica, ¿eh? No es lo mismo tener un sujeto que hace libros mediante la práctica, un sujeto que solamente hace manuales copiando a los otros autores. Eso también deja mucho que desear. La parte forense es lo que ustedes van a aplicar cuando ustedes ya tuvieron un juicio oral, su primer juicio oral. Cómo lo hicieron, cómo lo analizaron. Pero ojo, tengan una metodología, pero esa metodología que sea la adecuada, mediante protocolos. Si no, no están haciendo otra cosa, nada más que aparentando ser forenses. Y sobre todo una ética que es muy importante. ¿Ok? Algo muy importante que también tiene la criminología y su objeto de estudio, ¿no? El objeto de estudio más difícil que existe dentro del criminólogo es el ser humano. El ser humano está dotado de libre voluntad, el famoso libre albedrío. El ser humano también está dotado de que tiene una influencia poderosa con los caracteres heredados, lo mismo que les decía la maestra Cinti. El ambiente, eso también nos ayuda. Y ahorita van a ver una fórmula que les va a ayudar muchísimo y que son por varios criminólogos forenses que están aplicados a nivel de Europa y que ahorita los estamos aplicando, que eso se aplica realmente en criminología forense. Todo esto, la poderosa, los caracteres hereditarios, la parte de libre albedrío, ¿no? Los daños de los efectos de situaciones y circunstancias que ponen a prueba el autocontrol del sujeto, ¿ok? También es importante para nosotros. Analicen ese contexto del sujeto. ¿Quieren ser criminólogos forenses? Tienen que analizarlo. La criminología forense su misión es orientar al juzgador en el complejo de un mundo del comportamiento humano, en cuantas iluminados por la investigación sobre el fenómeno criminal y por las características que influyen sobre el comportamiento del delincuente y víctimas, ¿ok? También es muy importante orientar todo este aspecto y este estudio. Lo que me saca mucho así de todo esto es que ustedes van y compran sus cursos y vean, hasta la fecha sigo diciendo, y se los voy a decir, compren sus cursos de curso de asesinos seriales.
¿Cómo interpretar un perfil criminal? Curso de asesinos seriales. ¿Ya se preguntaron quién es el que les va a dar un curso de asesinos seriales? Realmente en México, ¿cuántos criminólogos han hecho un análisis de asesinos seriales? Y solamente para que ustedes lo vean, no lo han hecho. Lo están haciendo con el método, los métodos americanos. ¿Sí? En México, de verdad, ¿cuántos cursos hay que a ustedes les llama la atención para saber un asesino serial? ¿Por qué no les llama la atención la prevención? ¿Por qué no les llama la atención realmente estar en lo forense y realmente analizar un caso y decir, sí, ese sujeto fue, o sí, no, ese sujeto no fue, porque la evidencia del comportamiento y la evidencia física, que partiendo de esto, también analicé, porque el criminalista nos los dio en su dictamen y también fue la escena. ¿Cuántos de ustedes han comprado esos cursos? Ninguno. Lo máximo es que les llama la atención ver sangre, ver muertitos, ver todo ese aspecto. De verdad es denigrante. O sea, el criminólogo no hace eso. El criminólogo se capacita para prevenir, pero también ahorita con la criminología forense se capacita para hacer un gran trabajo de justicia se llama, justicia para la víctima y mismo para el victimario, porque ese sujeto también tiene que pagar una condena, pero una condena completamente cuerda, no esas condenas que ustedes quieren exagerar de cadena perpetua. Pregúntense por qué el sujeto pudo haber cometido ese conducto y qué hizo la sociedad para prevenir que ese sujeto no pudiera haberlo realizado. Porque ahorita vamos a ver esta fórmula y esa la pueden ocupar siempre para hacer criminología forense y para hacer sus dictámenes en perfilación criminal, para hacer sus dictámenes tanto en criminología forense, para hacer un análisis de riesgo. Eso es lo que ustedes pueden ocupar. ¿Ok? Bueno, en este aspecto, eso es lo que ayuda. Y también recuerden que también podemos hacer riesgos en forma victimal. Hay personas que pueden volver a ser víctimas. ¿Cuántas mujeres no se han preguntado? Y no lo digo de una forma, un afán malo, que les quede claro. ¿Cuántas mujeres escogen al mismo agresor 2 veces? Y dirían, y lo esencial es con la victimología, no le tenemos que echar la culpa a ellas, ¿ok? Recuerden que también ese es un trastorno, ¿vale? Ahí se los dejo de tarea. Ellas no tienen la culpa. Lo que pasó es que lo que tuvieron que vivir anteriormente en un núcleo machista, en un núcleo donde han enseñado a las mujeres que se tienen que dejar que las golpeen, en un núcleo familiar en donde la mamá tolera que la hija sea sobajada por el yerno. Y yo digo, wow, ¿por qué no hacen victimología forense? ¿Por qué realmente no hacen también la parte de victimología clínica? ¿Por qué los psicólogos no han trabajado en esos temas? ¿Sí? ¿Por qué el criminólogo no ha puesto rienda suelta a esos temas que son tan importantes? Porque lo más que les parece exagerado, asesinos seriales. No, señores, los asesinos seriales no nos dan nada. De hecho, si ya los agarraron, pues estúdienlos. Y de hecho, hay una serie de Netflix que no me acuerdo cómo se llama. Pero también, eso que ustedes están viendo es un aspecto, vamos a decirlo así, es un aspecto de características generales, pero no lo vas a ver de forma individual. O sea, no por esas características criminales yo voy a decir, no, tú vas a hacer esto. No, nada que ver, ¿eh? O sea, eso no es aplicar en lo forense, ¿vale? Lo más distintivo de esta especialidad en la criminología forense es el foco centrado en la escena del delito, entendida esta como el lugar privilegiado donde influye la víctima, el delincuente, y se concreta en una actividad sancionada por la ley penal. Nunca se les olvide, la interacción entre víctima y victimario y el lugar de los hechos es muy importante. Les pongo esta imagen ahí de Homero porque véanlo, ¿no? A Homero en algún momento en esta serie, cuando lo están poniendo de testigo, pues se le sale de control, ¿no? Y ahí es donde entra el foro. El foro es eso, el foro son las preguntas que responde el criminólogo y son siempre referidas a la mejor comprensión del hecho delictivo. Comprendamos el hecho delictivo, ¿vale? Analicen el hecho delictivo. Y cuando se vuelve foro es cuando ustedes lo llevan ¿a dónde? Obviamente, en este aspecto, a algo que concentramos a la parte de un tribunal. Eso es un criminólogo forense, ¿ok? La criminología en algún momento nos va a ayudar porque necesitamos tener conocimientos
en base a la psiquiatría, en base a lo que sería el psicólogo forense. Puede tener estos elementos en cuanto, pero siempre dictamina en tomar en una forma, ojo, algo, tengamos en cuenta que es un trabajo en equipo. ¿El psicólogo forense me va a ayudar? Sí. ¿El psiquiatra? Sí. No contesta cuestiones aisladas específicas sobre la personalidad patológica, la anomalía psíquica o la inteligencia del posible autor del delito. Eso no lo contestamos nosotros como criminólogos, que les quede claro. Sabemos interpretar lo que dice el psicólogo forense y lo que en algún momento ciertos contextos psiquiátricos, pero no, nosotros no lo realizamos, pues ellos son los expertos. Lo que sí hacemos es una síntesis criminológica. Y entonces nos hacemos esta pregunta: ¿cuál es, en tales circunstancias, con estos determinados actores, el agresor y la víctima, y la mejor hipótesis explicativa para poder comprender lo que mejor sucedió? ¿Ok? Esa es nuestra pregunta que tenemos que tener en mente y que nos va a ayudar muchísimo. La criminología no suplanta la función del juez. No es tarea tampoco del criminólogo enjuiciar los hechos, ni como es lógico, ni atribuirse la autoridad sobre la responsabilidad criminal del acusado, sino su misión es aportar conocimiento para que el tribunal entienda mejor lo sucedido. Expliquen qué fue lo que sucedió. Vayan a sus escenas, qué pudo haber sucedido, ¿vale? ¿Qué pudo haber pasado? Un gran ejemplo puede haber pasado, que les pongo un ejemplo, que esto sí es de un criminólogo forense. Cuando hacen los libros de criminología forense, él dice que analizó un sujeto que en algún momento, él dice que en su declaración, que él iba pasando por el mismo lugar donde trabajaba, el jefe lo empezó a insultar, él llevaba en sus manos 2 cuchillos y que lo apuñaló alrededor de 46 veces. Y su defensa decía, es que él llevaba el cuchillo porque él vive cerca de ahí y hay un lugar donde los iba a afilar. El jefe en un momento se defendió, una legítima defensa. Pero esto de que lo había ocurrió 6 años antes. Se hace un análisis del sujeto y dice, literalmente no es posible de que él llevara unos cuchillos ese mismo día. Literalmente él sabía la forma de operar de la víctima. O sea, él salía siempre a las 6 de la tarde, el jefe, y era su forma de, vamos a decirlo así, es su actividad de las 24 horas que él hacía. Él lo esperó, por lo tal, el sujeto sí quería que matarlo. Lo hizo un criminólogo forense. También vio tantas lesiones. Si te querías defender, solamente darías 1 o 2 y corres. Le realizó 46 puñaladas. Es imposible que esa teoría del caso la pueda tocar que el abogado defensor. Por lo cual el juez declinó y dijo, perfectamente, aportemos esta prueba de criminología, analicemos el comportamiento del estudio de la escena mediante el criminalista, mediante el criminólogo forense, y vamos a lo que sería el tribunal para que se pueda dar este juicio. Automáticamente fue condenado por el delito de homicidio calificado, ¿sí? Pero aparte de eso, entonces, no le dieron una pena grandísima, le dieron una pena coadyuvada a la personalidad porque tenía un motivo, un odio de que lo había corrido, ¿sí? Que no le habían pagado sus prestaciones. Y se quedó así durante 6 años. Lo que hablaban, tenemos factores predisponentes, preparantes y desencadenantes. Explíquenlo en su dictamen de criminología forense, señores. Explíquenlo. Eso es lo que ustedes van a tener que explicar. Lo mismo que hizo la maestra Cinti cuando les explicó, oigan, es que tenemos predisponentes, oigan, que en algún momento no se han dado cuenta cómo actúan los hijos, oiga, sí tenemos trastornos, alguna vez se han dado cuenta, no lo hacemos. Y no hay una parte en la cual, obviamente, el criminólogo forense sí, porque él va a tratar de investigar todo esto. ¿Ok? Bueno, la criminología proviene de que su misión es comprender mejor el acto delictivo, es decir, aquellos factores que llegarán al sujeto a actuar
de un modo determinado, o bien al sujeto o su víctima, configurando así un suceso específico y único, el cual al repetirse nunca será igual. Esto es lo que muchos me dicen. Es que entonces ya hay patrones, sí hay patrones conductuales, pero recuerden que hasta el mejor criminal no actúa siempre igual. Deja ciertas características, pero nunca va a actuar igual, aunque tengan un modus operandi. Lo que muchos me preguntan, oiga, ¿y entonces cómo la Mataviejitas? No, la Mataviejitas, perdón, ella nunca mataba igual a todas sus víctimas. Analicen el caso, vean, háganlo forense. El que les diga, no, sí hacía lo mismo. Luego me decían, es que tiene una firma. Las ahorcaba. A ver, espérate, eso no es una firma, eso es un modus operandi. ¿De dónde sacaste que existe una firma? No todos los sujetos que realizan un delito tienen una firma, y más si son asesinos seriales tampoco tienen una firma. ¿Sí? Entonces, analícenlo, hagan bien esta parte. Por eso les digo, si les gusta este tipo de forense, capacítense. No nada más opinen por opinar. Realmente es algo muy importante que tenemos que tener. Nunca la conducta se va a repetir igual. Por eso el modus operandi va evolucionando, señores. Ok, puede tener ciertas características, ¿no? Que también son importantes. Otro ejemplo que decía la maestra Cinti, es que hay filias. Sí, hay filias. Algunos tienen filias, no los quieren decir, pero la mayoría tienen filias. En este aspecto, ¿qué podríamos hablar? Un tipo Ted Bundy, que a ustedes les fascina hablar de Ted Bundy. Sus maestros de perfilación criminal en la universidad, que bueno, mucho que desear. A ver, chicos, hagan un análisis del asesino serial tal. Busquen si tenía una filia. De flojera eso. Pero bueno, se los voy a platicar. Al hacer él tenía una firma compaginado con una filia, porque su modus operandi es enfocar a la víctima. Él era un sujeto atractivo, había una atracción por parte de la víctima, el criminal tenía una atracción hacia la víctima tenía una atracción hacia él, se daba el hecho criminal. Como tal, entonces estamos hablando que él las sometía, las mataba y después tenía sexo con el cadáver. ¿Qué diferencia hay de un sujeto de un violador? El violador lo que siente placer es someter a su víctima completamente a lo que tenía este sujeto. Ahí están hablando completamente de dos comportamientos muy diferentes, ¿ok? La criminología forense lo que va a tratar es de predecir la predicción de la delincuencia y la reincidencia. También eso es lo que hace. No se les olvide que si se les da un buen diagnóstico, pronóstico y tratamiento, evitaríamos tener más sujetos de que salen por un delito menor y salen y cometen otro delito más grave. Y se les tendría que seguir dando tratamiento. ¿Ok? ¿Qué factores hay que tomar en cuenta? Y no se les olvide ahí, que son muy importantes y que ustedes lo pueden ver en esta presentación. Factores del individuo que tomaremos en cuenta, las situaciones en las que se han cometido los delitos previos. Busquen sus carreras criminales si tienen, a lo mejor no están referidos porque a lo mejor no es un delito, pero las carreras criminales pueden ser delitos administrativos. A lo mejor los detuvieron manejando alcoholizado, a lo mejor lo detuvieron por una riña, no quisieron denunciar. Busquen eso. De hecho, lo importante y que yo he dicho en esta crisis forense que tenemos es que se haga válido el conocimiento de los registros de detenciones y que eso lo ocupe el criminólogo forense para hacer un análisis de riesgo. ¿Ok? Eso sería una parte importante que podríamos tener. ¿Ok? Para predecir una conducta futura tenemos que comprender bien lo que el sujeto hace en esas situaciones. Vayan a la escena, analicen qué fue clásico que me van a decir. ¿Nos ponemos en el lugar del victimario? No, señores. No, el que les haya dicho esa tontería nunca van a poder ser igual que un criminal, porque a ustedes hasta podrían ser mejores que él. Lo que les estoy diciendo, analicen su conducta en el contexto de la escena. No se pongan en el lugar de él, ¿no? Analícenlo. Vayan a la escena del delito. Analicen, hagan una combinación de la dinámica y lo fluido de un sujeto enfrentándose a ese objetivo ilícito de un espacio físico y social determinado. Busque también el potencial criminógeno del individuo, hasta dónde puede llegar él y cómo pudo haber manejado ese escena, ¿ok? Eso es importante para nosotros. Bueno,
La criminología forense es una disciplina dentro de la criminología, ¿ok? Y puede entenderse como una ciencia o una ciencia social o de la conducta o como una ciencia forense, ¿ok? Aquí menciono dos autores que son buenísimos. Hay un libro de Turbey, que en algún momento, Criminal Profiling, y de Pretrit como tal, que ellos en algún momento crean esta parte de la criminología forense en aplicación de la justicia. Estos dos autores sistematizan la modernidad de los orígenes y de los confines de las características de la criminología forense. La criminología forense, entonces vamos a decir que es el estudio científico del delito, los delincuentes y las víctimas para su aplicación en los ámbitos de la investigación criminal y la aplicación de la justicia, ¿ok? Que es muy importante que ustedes lo analicen y lo canalicen, ¿sí? Y por su misma naturaleza, el estudio forense se centra en casos individuales, nunca se vayan a ir a lo general. Ahora, si lo quieren hacer de forma inductiva, bueno, vean solamente vean las características de los diferentes casos, pero analicen primero el caso individual. ¿Qué nos va a ayudar? Mucho va a ayudar a favorecer la base de la evidencia empírica robusta, ¿ok? Y que debería fundamentarse en los datos obtenidos de modo fiable, con la ayuda de la metodología de la triangulación en el desarrollo del conocimiento del delito y la delincuencia. Otro tema que también es importante, váyanse y que les digo, estudien, se llama criminología del desarrollo, lo que decía en algún momento la maestra. De niño te pegaste, de niño oye, sentías que algo pasaba en ti, de niño a lo mejor te caíste, ¿no? Aunque soy gachusco, no decían, yo creo que tuviste un problema, te caíste. Oye, ¿realmente tu mamá tomó ácido fólico? ¿Realmente tuvo esa pertinencia del cuidado de estar embarazada? Si no, ahí puede haber ciertos problemas. Y nadie lo toma en serio, ¿eh? O sea, piensan que estamos ofendiendo a alguien. No, señores. Véanlo en una parte de la criminología del desarrollo. Entrevisten, cuando entrevisten, dense cuenta de eso. Puede haber que padres que sean consumidores de droga y eso mismo genera que no se desarrolle. Otro ejemplo también es los niños de la calle. Comen a sus horas, no comen a sus horas. ¿Sí me entienden? Hay niños desnutridos, hay familias en pobreza. La pobreza extrema genera, no es por ser pobre vas a ser delincuente, no, a ver, el desarrollo, tu desarrollo no vas a llegar al 100%, vas a llegar a un 60%, y como lo dice Harry Gotland en muchos de sus estudios en las cárceles, él hizo criminología forense y en algún momento estudió varias cárceles de Inglaterra y él dijo, la mayoría tengo puros débiles mentales. Débiles mentales no se referían a que estuvieras tonto, a que estuvieras enfermo mental, no, se referían a que nunca de niños tuvieron un desarrollo, ¿qué? Bueno, o sea, al 100%, si no hubo escasez, no comían, no tuvieron educación, realmente vieron violencia, eso es lo que provoca muchas veces que tengamos más delincuentes, ¿ok? Esto también te ayuda para lo preventivo, ¿vale? Muy bien. Y bueno, dentro de este aspecto, ¿cuáles son las actividades que serían propias de un criminólogo forense? Se las pongo enlistadas, ¿ok? Ayudar a la policía en la investigación, como por ejemplo realizar perfiles criminológicos, análisis de la escena del crimen. Ya les he dicho, no es que ustedes vayan a llegar a embalar y etiquetar, no. Ustedes van a hacer otro rollo que se llama criminología forense. Valoración de la evidencia física y el comportamiento, por ejemplo, para realizar análisis de vinculación entre diversas escenas. A lo mejor estoy hablando de que sí estoy hablando ante un sujeto que es un asesino serial. Entonces vinculen escenas, vinculen casos, vinculen carpetas de investigación. Asesorar a la acusación o a la defensa en juicio y apelaciones en algún momento. Valorar niveles de peligrosidad, aunque recuerden que hay los niveles de peligrosidad, ya se cambia a análisis de riesgo. Reincidencia en los sujetos, la comprensión y análisis de patrones y dinámica de la criminalidad, la comprensión de análisis de patrones y dinámicas de la parte victimológica. En la victimología también nos va a ayudar mucho la comprensión de la víctima, no se les olvide. Ese es otro tema para dar,
que a lo mejor posteriormente lo vamos a dar victimología forense, ¿no? Realizar investigaciones. Ustedes pueden ser muy buenos. Hay una figura que se llama investigador privado y de hecho está contemplado para que tú puedas admitir pruebas, para que se pueda dar esa dato de prueba, se pueda generar como tal y desahogar en una audiencia. Entonces necesitas a un investigador. Ustedes pueden trabajar esa parte. La gestión de riesgo, asistencia de la víctima, lo que incluye la asesoría y apoyo para poder desarrollar su vida en condiciones normales. No lo dejen solamente con la reparación del daño. La víctima necesita mucho más y ustedes podrán decirle, oye, tienes que hacer estos cambios, a lo mejor tienes que ir al psicólogo, llevar un tratamiento, de verdad hazlo. Eso es una parte que estaríamos hablando de algo multidisciplinario. Eso es lo que hace el criminólogo forense. ¿Ok? De modo que los criminólogos forenses comparten un lugar dentro de las ciencias forenses, donde hallamos a los policías de investigación de los delitos, la que presentan evidencias ante los tribunales, la parte de la policía científica. Recuerden que en otros países, y a mí me gustaría llamarlo así, a los criminalistas, son policía científica. De hecho, cuando estaba la extinta policía federal, había la unidad de policía científica, que eran los criminalistas, dactiloscopistas, balística, fonética, todos ellos eran. Y de hecho era algo muy padre, ¿no? También los médicos, los patólogos forenses, los psicólogos forenses, los analistas antropólogos, los biólogos, los químicos, los odontólogos, ¿ok? Todo funciona. El criminólogo forense puede dar una explicación de esta parte. Examinan restos orgánicos, inorgánicos para la investigación criminal, su eventual presentación como prueba ante los tribunales. No es que los examinemos, ¿no? O sea, les está hablando una derivada de que los criminólogos forenses pueden trabajar muy bien con todos ellos, ¿ok? Podemos trabajar muy bien con todos ellos, obviamente cada quien en su especialidad, pero podemos trabajar muy bien con todos ellos. Esta apreciación se ve así lo pueden ver. Si ya ustedes lo van a utilizar la criminología forense, el uso y aplicación de la investigación científica y criminológica y de técnicas analíticas para realizar labores de investigación proactivas y reactivas, así como asistir a la justicia en el proceso legal. Y lo ven así, su primer enfoque es la investigación criminal y la asistencia legal en el proceso. Después se da el estudio criminológico, delito y delincuente, y después tenemos el estudio científico. Un dictamen que ustedes pueden dar es el estudio criminológico, que va enfocado a la parte de hacer perfiles criminológicos de una forma adecuada, ¿ok? Ya no se vayan tanto con las series que ustedes quieren ver, una perfilación de, el sujeto es blanco, el sujeto tiene este estudio. Se puede dar, pero eso no va a ser, realmente nunca va a ser aceptado como una prueba, ¿ok? Esa perfilación nunca va a ser aceptada como una prueba. Tendrían que tener al sujeto, analizarlo, ver realmente patrones de comportamiento y la evidencia física les va a ayudar mucho para que tengan un estudio científico, ¿ok? Eso es lo que sí les va a ayudar. Los criminólogos forenses emplean la investigación de las ciencias naturales, biología, física, química y sus herramientas técnicas, ¿ok? Para la investigación de ciencias sociales acerca del delito. Y aquí, ojo, se van a ayudar mucho de la criminalística, ¿ok? Para desarrollar la investigación del crimen y el esclarecimiento de las medidas preventivas. Eso, el esclarecimiento de medidas preventivas se llama inteligencia criminal, ¿ok? Ustedes van a aplicar la inteligencia criminal para prevenir que se sigan dando estos delitos. Y finalmente se ocupa de los asuntos propios del foro y del proceso en el sistema de justicia. O sea, voy a exponer mi opinión en un juicio oral, ¿ok? La criminología forense estará dentro de la criminalística, pero no hacemos el trabajo de la criminalística. Recuerden que ellos son técnicos, cuando llegan a la escena embalan, etiquetan, etcétera, ¿ok? Pero estudiamos el indicio, la posición del cadáver, las lesiones, para dar una interpretación de qué fue lo que pudo haber sucedido y la conexión que hay entre la víctima y el victimario, ¿ok? Y bueno, otras técnicas más que nos ayudarían muchísimo para poder aplicarlo. Esta parte dice, los estudios forenses se realizan dentro de las ciencias sociales
que deben dejar claro que no llevan el estudio al que se desempeña las labores del científico forense, es decir, propias de la criminalística o policía científica y del profesional de otras disciplinas forenses. El criminólogo forense reúne todo eso, no es que lo va a hacer en la escena, solamente reúne esa información para dar una opinión. El criminólogo forense que trabaja desde las ciencias duras o naturales, ya saben que tienen que tener estos conocimientos y el mismo criminalista en algún momento los puede ayudar. Y tenemos dos, el criminólogo forense trabaja con estas ciencias duras y el criminólogo, también hay otro criminólogo que trabaja desde las ciencias sociales, ¿ok? De todas las teorías que se pueden implementar, ese es otro criminólogo. El criminólogo forense trabaja más en la escena, trabaja más en los juicios, trabaja analizando evidencias físicas, trabaja más analizando la parte de análisis del comportamiento en la escena en su contexto, ¿ok? Son las grandes diferencias entre dos criminólogos, ¿vale? Y el criminólogo forense ha de conocer el campo de las ciencias forenses en general, pero su especialización y los roles se realizan con la investigación derivada de las ciencias sociales, ¿ok? Una investigación criminológica en su aplicación en la investigación criminal y las diferentes fases del proceso judicial. El criminólogo forense tiene su relación con la criminología como ciencia social, ¿ok? Eso es lo más importante. Y bueno, esto ya es lo último. Hagan este modelo, se llama el modelo triple riesgo delictivo, TRD. Y dirían ustedes, canijo, ¿cómo es este modelo del triple riesgo delictivo, TRD? Es por el criminólogo español Redondo, y él lo genera y te dice, ¿cómo vas a hacer un análisis criminológico? Primero, lo primero que tienes que analizar es la intersección de los factores de riesgo de la persona. Predisposición, cómo él creció, cómo se desarrolló en ese núcleo, cómo fue su familia, fue a la escuela, tiene conductas parasociales, etc. Perfecto. Ahora viene otro, súmenlo. Los factores provenientes de la carencia o déficit de apoyo. Ok. Hay muchas personas que tienen carencias de intersección de factores de riesgo, pero los ayuda a los factores provenientes de carencia y déficit de apoyo. La familia lo apoya, amigos, hermanos, la misma sociedad le brinda ayuda. A lo mejor es un buen excelente deportista, no buen estudiante, pero en la misma escuela le dice, te vamos a dar una beca, pero tienes que estudiar y te vas a volver y esa beca va a ser por el deporte. Perfecto, ahí lo que hice, mi intersección de factores personales, lo suprimí con el factor de déficit prosocial, o sea, lo ayudé. Y la otra, recuerden que todo sujeto siempre tiene que estar motivado. La motivación mostrada en cuanto a su acción antisocial. Esta es la generación de la oportunidad, ¿ok? Entonces, recuerden que algo muy importante es el primero, cuando hagan una entrevista, hagan algo criminológico, un informe criminológico, váyanse a la intersección de valores de factores de riesgo. Y es el aprendizaje, la falta de control social, la atención social, la etiquetado, las oportunidades y las partes delictivas, ¿ok? O sea, ahí van a analizar todo el enfoque, puede ser familia, escuela, amigos, el ambiente en el que se está segregando. La relación dinámica entre el delincuente y la víctima, los factores situacionales que soportan el hecho, aspira a que la verdad judicial se acerque más a lo posible a la verdad de los hechos que sucedieron. Si ustedes presentan este informe, tiene que ser sustentado por este triple riesgo delictivo, ¿ok? Y nos ayudaría también en una forma predictiva, ¿ok? En el aspecto empírico de la delincuencia, sino también cuando se contrapone comprenderla qué fue lo que sucedió. Y se queda así. Vean, si yo compagino A y B en su combinación, serían los mejores contrastantes disponibles para estimular la motivación. Y solamente necesito el C, la oportunidad. Y entonces ustedes ya van a tener un riesgo delictivo. Analícenlo, ¿vale? Que eso sería lo importante. Bueno, de mi parte sería todo. Agradecerles
que estuvieron conmigo en esta sesión y bueno, muchas gracias por tomar en cuenta al Colegio Ilustre de Criminología y Criminalística, no, también a la consultoría, son nuestros proyectos y bueno, junto con la maestra Cinti, que ella es un eslabón muy importante en todos estos proyectos, y bueno, con ustedes, que si no, no se podían lograr. Viene otro proyecto más importante, vamos a hacer, se llama Proyecto Forense, Conciencia Forense. Es un proyecto en donde vamos a traer muchos invitados, lo vamos a hacer en hilación en Facebook, es como un programa más en ciencias forenses. Va a ser de 1 hora y va a ser una vez cada 15 días, vamos a traer especialistas, invitados, para que ustedes los puedan ver, ojalá nos puedan seguir en nuestras páginas, la página que tenemos es Criminología y Criminalística Aplicada Forense, también en la página de la maestra Cinti, Cintia Coronas, y también en la parte, también tenemos otra página que es Criminólogo Maestro Jonathan Sánchez Vargas, también en la página de Colegio Ilustre de Criminología, Victimología y Criminalística. En Instagram también nos pueden seguir, también tenemos ahí, está el de Colegio Ilustre de Criminología y Criminalística, y Victimología, nos pueden seguir ahí mismo, también lo tenemos ahí. Y bueno, lo que yo les puedo decir por marchas finales es que no existe crimen perfecto, solo ausencia de criminólogos, y más en la parte forense. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, algo que nos quieran compartir con nosotros. ¿No? ¿Dudas, preguntas? Al contrario, maestro, agradecerle toda la información que nos dejó. Muchas gracias. No, gracias, Noemí, te lo agradezco muchísimo. Como siempre nos comparten tanta experiencia de ustedes, tanto de usted, maestro, como la maestra Cintia. Muy agradecida por sus conocimientos, por compartirnos. No, pues yo estoy muy agradecido con todos ustedes. Realmente yo les pido de todo corazón que luchen por esta ciencia. De verdad, háganlo. Yo sé que cuesta mucho trabajo, a mí me ha costado mucho trabajo. Yo no creo, o sea, se los voy a decir. Sí, ahorita puede creer, ahorita te respondo. Yo no creo, muchos traen a capacitar a extranjeros, ¿vale? Pero yo creo que hay muchos buenos criminólogos en México. Y los hay tanto que de verdad amerito que ojalá se hagan este tipo de cosas. Recuerden que el colegio es de ustedes, es una asociación, pronto vamos a lanzar para que ustedes se puedan adherir a nosotros. También les vamos a pedir que nos regalen sus trabajos, ¿no? Para que los podamos publicar, para que se den a conocer. De hecho, yo estoy bien agradecido con esta ciencia y con ustedes. Y ahí, pues, muchas gracias, de verdad. Ojalá puedan seguirnos en el programa que vamos a lanzar. Y de verdad lo hacemos sin cobrar ningún peso. O sea, literalmente lo estamos haciendo con nuestros propios recursos. Ustedes ven nuestros cursos que lanzamos. Muchos maestros se han unido a nosotros. Realmente son a un costo muy, muy accesible, pero son buenísimos los maestros. Y agradecerle también a ellos todo su apoyo. Y sobre todo, pues a la maestra Cinti que ha estado ahí con nosotros, ¿no? Que creyó en mi proyecto, que se unió conmigo. También hay otro compañerito que no lo conocen ustedes, que está muy atrás, pero es un licenciado, él está estudiando criminología, el licenciado Reynoso, de hecho es de la UAP, es criminólogo, y él le apoyó mi proyecto también como alumno, y somos los tres, o sea, literalmente somos tres nada más. Posteriormente se va a hacer más grande porque hay más proyectos para hacer, pero realmente lo hacemos con todo el corazón para que ustedes puedan conocer a personas. Y lo que sí les quiero decir también, no sigan a personas charlatanes de la criminología, de verdad. No apoyen sus páginas, no apoyen sus cursos, de verdad, ellos han denigrado tanto a la criminología que no ha querido crecer. Y a los que sí son buenos, apóyenlos, síganlos, compartan sus páginas, denles like, apóyenlos porque también ahí se siente el proyecto. Hay muchas chicas que tienen sus proyectos que también vamos a platicar con ellas.
creo que hay uno de Red de Criminólogas Feministas, hay otro de Red Mujeres, Mujeres Criminólogas. Vamos a apoyarlas, también apóyenlas, por favor, y hagan proyectos para que nos hagan caso. Cuando nos hagan caso, hay una crisis forense, por favor, llévenlo así. Si en algún momento quieren ver el video, también tenemos en YouTube, va a estar el video por separado, el de Maestra Cinti y el mío, y también los vamos a subir a Facebook, ¿no? Y a Instagram también como tal. Está en la página de YouTube, también tenemos Maestro Jonathan Sánchez Vargas, ahí los podrán ver. Hay muchos cursos gratis con varios docentes muy buenos. Si ustedes quieren adquirir la constancia y el material, ahí solamente es un costo de 50 pesos por la constancia y el material. Tienen que enviarlo al correo, al correo. Si quieren les paso ahorita los datos acá en el chat para que ustedes lo puedan en algún momento, si lo quieren adquirir, adelante. El video va a estar en YouTube y lo pueden tener ustedes, pero si ustedes quieren adquirir la constancia, pues obviamente lo van a tener ahí con ustedes, ¿no? Ahí vienen los datos, bien, de todos los datos que ustedes pueden checar ahí. Creo que sí, vienen todos los datos, no sé muy bien, pero creo que sí, vienen todos los datos, ¿no? Espero que sí, bueno, creo que es el de la llamada, pero si no, se los compartimos ahorita en un momento. Les voy a dar respuesta a lo que me preguntaron. Juan Carlos López, tengo una duda. A criminología forense se le puede tener la creación de perfiles criminológicos, pero ya más por indicios. Bueno, a ver si trato de entender la pregunta. No, a ver, la criminología forense ayuda al sistema de justicia penal. Ahora, una de las técnicas que le ayuda a la criminología forense son los perfiles criminológicos, o en su caso los perfiles criminales, también los perfiles victimales y la victimología forense. ¿Cómo los ayuda? Pues tú haciendo estos dictámenes, o estos informes, lo que vas a es segregarlo y llevarlo a una audiencia, para que así puedan ser escuchados por el juez, canalizados también por la defensa y por el Ministerio Público para la resolución de forma correcta de un proceso penal. No sé si te respondí correctamente tu pregunta, mi querido Juan Carlos. La criminología forense sí es una especialidad y de ahí ya puedes tener otra técnica que es la perfilación criminal. Como tal, puedes tener perfiles criminales, puedes tener, de hecho, predicciones también. Y recuerda que también en lo clínico te ayuda muchísimo, ¿no? Adelante, alguien levantó la manita. Perdón. Bueno, voy a poner mi audio. Yo entendí. Luego ya. Ajá. Yo entendí en base a la pregunta que hizo Juan Carlos. Ok. En base a su pregunta, otra vez, la voy a poner. Dice, yo tengo una duda que se puede tener la creación de perfiles criminológicos, pero ya más por indicios. Ok, yo te contestaría de dos formas, Juan Carlos. La criminalística estudia el lugar de intervención por esos indicios que estás viendo físicamente, ¿ok? Los puedes tocar, los puedes ver, los puedes inclusive hasta oler a veces. Y el criminólogo forense o el criminólogo de campo va a estudiar, o esos indicios se convierten para el criminólogo de campo en signos conductuales. Los signos conductuales pueden ser posicionamiento del cuerpo, dejar alguna característica en el lugar de intervención, como dejaron estos indicios físicos alrededor del cuerpo, pero para el criminólogo de campo y forense son signos conductuales. Para el criminalista son indicios, es evidencia física, observable, tocable y a veces, te digo, se huele. Eso es lo que yo entendí de tu pregunta. Pero también lo que contestó el maestro Jonathan, pues efectivamente sí, también dio otro punto de vista de su respuesta.
Ok. Gracias, maestra. Sí, chicos, aquí es algo muy, perdón, ay, sí se me puede escuchar. Ok. Aquí es algo muy importante que no confundan la parte del trabajo del criminalista. De hecho, también, Turbey y está también ay, no me acuerdo, el doctor, es un psicólogo forense, buenísimo también. De hecho, él en algún momento nos dice, a ver, ¿en dónde está a ver, espérense, es que hay como una pirámide. La base primordial, lo último que ustedes van a ver son los forenses. Estos forenses, ¿quiénes son? Bueno, los forenses, según en este aspecto, la base primordial, el forense, es el que ya hace un análisis completo de lo que está integrado en la carpeta de investigación. Y tú das tu propia opinión y das un contradictamen. Ahora, si lo ves en la base vas a tener a los técnicos, a la policía investigadora y al Ministerio Público cuando llegan a la escena. Pero si tú ya te ves como la parte de criminología forense, entonces yo te digo, te va a tocar un caso, y ese caso no te va a tocar ahorita, para que me entiendas, o sea, a lo mejor ese caso ya el sujeto ya lo mandaron, le dieron una medida cautelar, prisión preventiva, en algún momento, un delito grave, prisión preventiva oficiosa. En el artículo 19 constitucional están establecidos ya los delitos por los cuales vas a ir a prisión preventiva. Tienes una etapa de investigación complementaria, utiliza el criminólogo forense. Entonces el criminólogo forense va a ir a la escena, ya la escena a lo mejor ya hasta puede ser en algún momento, ya la trabajó el criminalista porque es un técnico y es el de la policía científica, ¿no? Ya se trabajó, pero tú tienes el dictamen y tienes las fotografías. Entonces tú haces una interpretación de eso. Ahora, si en algún momento llega a tocar que tú seas criminólogo forense y te digan, tenemos una escena, vente para acá, vamos, irás, pero solamente estás como espectador, o sea, verás el trabajo que están haciendo. Entrarás a la escena en algún momento sin tocar, no mover, y está protegida esa escena, y solamente lo que vas a hacer son inferencias, análisis del comportamiento en la escena, pero tú no vas a embalar, no vas a etiquetar, no nada, o sea, solamente vas a observar para que tú, mediante ese análisis, ya hagas tu dictamen, como les he dicho, ¿ok? Hacen su dictamen y también te pueden servir las entrevistas que tú realices a otros sujetos y también puedes ver características de sujetos agresores que en algún momento se pueden haber canalizado en otros delitos. ¿Sí me entiendes? Entonces ahí sería lo interesante. No sé si ya entre los dos, la maestra Cinti y yo respondimos esa pregunta que ustedes tienen. Y eso es lo que muchas veces nos tienen a nosotros de hacer, porque piensan que el criminólogo va a trabajar en la escena. No, muchachos, ustedes no van a trabajar. Bueno, a menos que cuando tú hagas un examen de oposición, seas un policía investigador y no se encuentre el perito y tengas la parte de policía con capacidades para procesar, pero eso te lo da la facultad del Ministerio Público. ¿Sí me entiendes? O mismo las policías municipales o estatales tienen su propia área de capacitación de policía con capacidades para procesar. De hecho, si ustedes lo pueden analizar, está en su protocolo de cadena de custodia, ¿ok? Véanlo, está son 13 formas en algún momento que ustedes pueden, en algún momento ocupar la cadena de custodia. Y de hecho, ustedes sí pueden realizar, en algún momento ver y verificar que se lleve la trazabilidad. Pero no, realmente ustedes no tocan nada de la escena, solamente coadyuvan para tener una mejor información y para darle información ¿a quién? Pues al Ministerio Público, si es que lo vemos que ya nos lo permiten hacer, o al juez en sí cuando ya te llaman como testigo experto. ¿Ok? ¿Sí? No sé si quedó claro. Ahí. ¿Alguna otra pregunta? Ahorita es importante que pregunten, ¿eh? ¿No? ¿Una?
Y ya la técnica de perfilación criminal también lo llevas hasta el último, ¿sí me entiendes? O sea, hasta la fase en la que une la carpeta de investigación y tú das tu opinión. De hecho, muchos se han creído que el criminólogo forense va directo. No, o sea, eso. ¿Vale? Muy bien. Bueno, ya nos despedimos. Gracias. Ahí en el chat les dejé ahí el costo de si ustedes quieren adquirir la constancia. Vienen los pasos, ahí lo pueden tener, pueden hacer el depósito a esta cuenta y después lo tienen que mandar el correo con sus datos y con la foto de su ticket al correo de Colegio Ilustre cbc@gmail.com, o si tienen mayores informes, ahí está también mi número y el número del licenciado Reynoso. Cualquier duda, ahí estamos, si ustedes quieren aquí la constancia ahí, y si no, pues ya saben, el video sí lo pueden volver a ver varias veces, métanse hacia el canal, al canal de Maestro Jonathan Sánchez, denle like, y si quieren, pues ayúdenos a promocionarlo para que mejoremos la ciencia. Hasta luego. Ahí está toda, creo que la maestra Cintia. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, muchachos. Bonita noche. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Bye. Bye. Gracias. Bye. Hasta luego, profe.